Hoy estamos con otro ilustre artista de Pobladura, que es Santos Crespo. Ya llegaremos a la parte artística, pero lo primero de todo, ¿en qué año naces en Pobladura, Santos? Bueno, yo nací, me trajeron al mundo en el año 1944, el 28 de diciembre, ahí cuando más frío hacía. Y de tu niñez, ¿cuál es tu primer recuerdo? Pues de los fríos que pasaba en la cama, que al no tener ni colchón y que entraba la nieve por debajo de las tejas en invierno y te morías de frío allí. ¿Y no teníais colchón? ¿En qué dormíais en esa época? Dormíamos encima de unas tablas. ¿Sin nada más por encima? Nada. Después ya hicieron Pero lo del ¿y jergón. con una manta o cómo? ¿Con Sí, unas las mantas? mantas sí. Pero encima de las tablas, tal cual, tirado. Sí. Y 3 o 4 en la cama. Dormíamos con los demás hermanos. O sea, dormíais todos juntos Sí, en la misma sí, habitación, ahí todos mezclados con para la... entrar en calor. Y claro, las habitaciones no estaban selladas y os entraba ahí... Sí, cuando nevaba con aquellas nevadas de nieve buraquera que se llamaba, y entraba hasta para encima de la cama. ¿Y eso cuántos años tenías cuando seguíais durmiendo así? Bueno, yo me acuerdo bien de niño. Primero dormíamos con los padres. Que también dormían en tablas. Eso. Y después pasaba ya a dormir con los hermanos. Y dormíamos hasta 3 en una cama. Y así. ¿Y la casa vuestra cómo era? La nuestra se entraba por el corral, que las puertas grandes por donde entraban los animales, y te encontrabas la vivienda al fondo y sin luz eléctrica, no había luz eléctrica, con un candil, nos alumbrábamos por la noche y en plena oscuridad. O sea, las casas en general eran así todas, siempre se entraba por el corral, que era la parte donde estaban los animales. La mayoría sí. Se entraba por el corral, pues... Que era la parte importante realmente, porque La casa eran los importante animales. era el corral y lo más importante las vacas. Primero las vacas y después la gente. Nosotros al fondo. Y luego, en lo que era la casa, ¿qué habitaciones tenía? ¿Para dormir y cocina? ¿Solo había esas dos o había algo más? Sí, estaba la cocina, abajo, en la planta de abajo, y las cuadras, y arriba pues los dormitorios, que normalmente era todo un sobrado, que le llamaban. Por algo le llamaban sobrado, porque era sobrado. Y allí dormíamos. Porque tampoco en esa época ni había baño, y eso de pensar en un salón tampoco existía, el concepto de salón. No, qué va. Los baños era el mismo de las vacas. Ibas para la cuadra, al lado de las vacas, con cuidado que no te dieran con el rabo una patada. Total, que allí hacían las necesidades. Después iban los cerdos, como no dejaras cerrado, allí te iban a comer la mierda. O las gallinas, tenías que procurar que no te atacaran. ¿Qué animales teníais en esa época? ¿Vacas, cerdos, gallinas? ¿Qué más? Y alguna cabra, ¿Alguna cabra? que también se tenía en casa para leche. ¿Leche se sacaba de las vacas Sí. también o cabras y vacas? De las cabras, sí, de las vacas, pero la cabra daba más tiempo leche, que las vacas, pues mientras criaba el ternero, después ya no daba leche. Las cabras de que se le vendían los cabritillos, pues volvían a tener otros, y así casi siempre tenías alguna cabra criando para darle leche a los más pequeños de la casa. ¿La leche era exclusivamente para los pequeñajos? Sí, a los mayores nada, los mayores pan. ¿Y cómo se gestionaba la luz? O sea, ¿ahí se vivía con la luz del día? En cuanto se hacía, Sí. ¿el resto del tiempo era dormir o qué se hacía? Bueno, después tenías el candil de petróleo, un candil que se alimentaba de petróleo,
y, y con esa luz. ¿Y de dónde se sacaba el petróleo? ¿Cómo se conseguía? Petróleo sí vendían petróleo. ¿Pero venía alguien ambulante o...? No, traía el que traía el arroz y los comestibles. O sea, pasaba alguien por aquí, que sería una vez a la semana o cuando No, fuera, no, entonces era pues, una taberna que había, la del tío Pablo Macho, que se llamaba. Ah, y ahí traían, digamos, algo de comida extra Sí, traían, y cosas como el tenían petróleo. aceite y de todo, solo petróleo también, sí. Pero, por ejemplo, era muy caro. Me explico. No. ¿Tus padres te dejaban llevar tu propio candil o no? ¿Había uno en la casa? Uno en la cocina, para alumbrar toda la cocina y ya no... para ir a dormir ya a oscuras. O sea, a dormir se iba a oscuras y Sí, ya sí. cada uno se Solo la... había un cantil en la cocina, la única luz que había. Y la luz de la lumbre, claro. O sea, vida, en cuanto se iba la luz del sol, cero vida se hacía. No había, yo que sé, un momento... Bueno, en la lumbre a lo mejor estabais La hablando algo lumbre o no. sí, la lumbre sí. Ahí no había prisa de ir para la cama tampoco, por no haber luz. No, porque con la luz de la lumbre llegaba, y la del candil. ¿Y qué hacíais ahí, por ejemplo, cuando se hacía de noche? De día ya veremos también, pero de noche llegabais a casa, no sé, a las 9 de la noche, cenabais todos juntos. Sí, se cenaba todos juntos y se hacía lumbre. Lo primero hacer lumbre. La lumbre casi estaba en el verano, hasta el verano se hacía lumbre. Y en torno a la lumbre, pues hablaba, se hacía la cena, la madre hacía la cena, el Siempre, padre... la madre siempre la encargada de hacer la... Sí, eso era la madre, ya sabía. Y el padre, pues hacía otras tareas como cardar la lana, o echarle la comida a la hacienda. Eso se lo hacía el hombre, normalmente. Y se estaba sin prisa ninguna, había tertulia hasta las tantas. ¿Y qué cenabais ahí? ¿Qué hacía la madre para cenar? ¿Todos los días lo mismo? Pues sí, patatas, O sea, todos los días patatas. todos los patatas. Unos días con agua, otros días sin agua, ¿o cómo? Unos días le echaba una monedita de arroz o igual, pero normalmente el caldo de berzas con patatas o patatas solas, ahí, esa era la cena. Después un cacho de pan y otro de tocino. Y ya eso con suerte, ¿no? Hombre, eso con mucha suerte. ¿Y se comía todos del mismo plato en esa época? O... Sí, de la misma cazuela. Sí, se ponía en el centro con una mesa. ¿Y eso no tenía el peligro de el más avispado más comía? Hombre, más comida, claro que sí. Procurabas de acercar, si había una tajada, de ir acercando para que te tocara a ti. Porque se veía mal que cogieras del otro lado. Ah, vale, Tienes sí que estaba, por la parte ejemplo, tuya. si erais 5 estaba un poco dividido. Sí, pero tú tenías que coger de tu lado. No ir a coger la parte buena del otro. Pero hacías despistes como, ¿habéis visto esa Hombre, araña? claro, Y pasabas aquí sí. ¿no? Hombre, Y luego os quedabais en la lumbre también un rato, hablando sí, se quedaba en la lumbre, después de cenar, pues y las mujeres hilaban, hacían punto, ganchillo, y sí, esos labores, porque a las mantas había o las colchas, y jerseys, calcetines, la ropa la hacían así. Claro, no se compraba nada, eso se hacía nada, todo. O sea, todo eso no se hacía, no se compraba nada de ropa. Muy fastidio. ya vienen los rapaces. Y cuando estabais ahí en la lumbre, hay un director de la familia, digamos, el padre decía, vale, mañana vamos a hacer tales tareas, tú vas a hacer esto, el otro, o no, ¿cómo funcionaba ¿Había algún tipo de planificación o no? En alguna casa sí, en la nuestra no. En la nuestra se planificaba por la mañana. Al salir, ¿a dónde vamos ahora? Pues a arar la tierra de tal sitio o a echar abono. Había gente que sí, había familias que lo planificaban lo que iban a hacer el día siguiente por la noche y ya tenían proyectado lo que iban a hacer. Pero por ejemplo, vosotros ibais
siempre todos a la misma tarea o se dividían? Unos que Hombre, se van a tal tarea, otros a otra. las tareas ya estaban divididas de antemano, porque el pastor iba con las ovejas. Pero dentro de vosotros uno era pastor, Uno otro era iba... pastor, Ah, otro vale. iba a plantar pinos a la sierra. El único que... el padre normalmente iba a arar con la mujer, con la madre, pues se iba a arar. Araba tanto el hombre como la mujer, araban igual. O sea, igual que cuadrada. Y en esa época, así de pequeños, ¿teníais algún tipo de interacción con el mundo exterior? Me refiero, yo qué sé, algún extranjero que viniera aquí, la televisión veíais de otros países, televisión igual ni existía, ¿no? Televisión no existía, entonces no existía televisión. ¿Radio? Y la radio tampoco. Nosotros O sea, no. realmente La no radio, y libros, lo único, igual. libros pocos, pero bueno, libros sí, siempre había alguno que te dejaban y comprar no, pero iban pasando de unos a otros, de los abuelos que los habías heredado, libros de tipo religioso, la mayoría de ellos. Y Pero entonces vuestra interacción con el mundo, digamos, no, era era cero, limitadísima, era era el cero. círculo de aquí y Sí, punto. No teníais... no conocías más historias que las de... Habías oído contar del pueblo de al lado. Como mucho, o sea, Sí, eso sí, del pueblo de al lado que sí, te... que la sabías al cabo del mes o cuando pasara algún molero o alguna cosa Sí, así. que ya además sería inventada ya, porque Sí, uno se sí, la contó a ya otro, el otro al otro. alterada. Ya no era la misma historia. Pero bueno, alguna muerte, alguna cosa que había pasado rara, sí se conocía de los pueblos de al lado. Pero para de contar, y el mundo se acababa ahí. Jamás vino, por ejemplo, pasó por aquí un peregrino o yo que sé, alguien de otro sitio que pasara... Pues lo que hablábamos cuando la bisparra, que alguno que venían los gitanos a pedir o el que cantaba las coplas. Eso. Y con los pueblos de al lado, precisamente, ¿teníais algún tipo de interacción o también era como otro mundo el pueblo de al lado? Sí, sí, las relaciones del pueblo de al lado solo eran en fiestas. Íbamos a la fiesta de los pueblos de al lado y los que se conocían, los pocos que se conocían, porque entonces no se casaban casi nadie de un pueblo a otro. Siempre era entre el mismo pueblo Sí, y sí, todo. sí, porque era un inconveniente de que tenías las tierras, después la mitad en otro pueblo y pararlas, a ver cómo ibas a darlas allí. Un lío Era tremendo, un lío. claro. Entonces, normalmente se casaban cada uno en su pueblo, porque se decía que decían la moza del otro pueblo o el mozo del otro pueblo, a mí me lo dan tan malandrán. O sea, que querían decir que no. O sea, ya Normalmente no. te estaban predisponiendo en general para que Sí, no te busques eso, historias en otro pueblo, ¿no? exactamente. Promovían eso porque después no resultaba por eso, porque se repartía el capital para atenderlo, pues no podías, porque gastaba mucho más tiempo. Mm. Y había también algún tipo de limitación, porque supongo que en el pueblo habría gente más rica y más pobre. Y también habría Sí, una historia ahí de no puedes ir con alguien más rico, más pobre, ¿o sí? sí, eso también, cada cual con su pardal, no había otra. Sí, las parejas se juntaban con relación a la categoría que tenían, porque sí existían. Todos éramos pobres, pero unos Pero más que unos otros. más que otros, claro. Y entonces, la ropa la hacíais, os la hacía vuestra madre, pero los zapatos... Los zapatos, las cholas, también las hacía el padre. Ah, o sea, también eran, que Sí, las cholas son sí, de madera, ¿verdad? Son como unos sí, sí, zapatos de madera que eso. es tallada así. El piso de madera y lo otro de piel de vaca. Ah, vale, el piso era, sí que era de madera, pero luego lo bordeaban, no era todo de madera, era No. con piel alrededor. Luego la parte de arriba era de piel de vaca que se compraba, eso sí, sí la compraba. Aún así, visto ahora piensas,
¿cómo se puede andar con eso? Porque es una planta sólida completamente, recta. No, recta no, tenía la Bueno, forma. tiene un poco de forma, pero que no se mueve, no se curva, ¿no? Eso No, era... no, era fija. Ahí no, Y con no eso se ibais adaptaba. andando, pero por ejemplo, ¿con eso ibais a trabajar con eso? Sí, 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 iba a trabajar y era un calzado sano porque no era, parecía unos zuecos que era igual de 4 centímetros de altura el piso. Entonces te aislaba bastante del frío y del suelo, de la humedad. Y tú cuando ibas a trabajar, que supongo que tendrías diferentes tareas, habría algunas que te gustaban más y otras menos, ¿y tú te llegabas a plantear, a mí no me gusta hacer esto? ¿O no? ¿O sí te gustaba? A mí no me gustaban, yo ya no quería estar aquí también, porque O sea, a ti te sabía como que eso no era no, lo que no era tuyo. lo mío. No, Mm. no, no, yo no pensé nunca de arar tierras, ni de ir de pastor, ni de ninguna cosa, porque no tenías ni una moneda. El dinero ya veíamos que tenía un valor. Ya que los padres compraban en las ferias caramelos, golosinas, Claro, porque tenían dinero, tú nosotros veías que el queríamos dinero... tener dinero. Vale, vale. Tú veías que el dinero era algo que te daba poder, digamos. Sí, Entonces sí, decías, esto... para tener una linterna, para que Mm. pudieras lucir en casa, oye, había unas necesidades mínimas que cubrir que no lo podías hacer porque no tenías dinero. Entonces ya cuando yo me crié ya existía alguno que había ido a Buenos Aires o al extranjero y venía con más dinero. Y además Entonces ya, contaba cosas que aquí parecían marcianadas, ¿no? exactamente, que ya tenías esa, esa ambición también de ir o la ilusión de decir, pues voy a marchar de aquí, que esto no es para mí. Porque además supongo que el que viniese de Buenos Aires lo contaría a su manera, Hombre, exagerando las cosas claro. por Y 5. sí, venía con una ropa nueva y bien vestido y Claro, decía, y mira, unos esto, zapatos que diríais todos, ya, pero qué pasada es claro, esta, ¿no? hombre, Pero, ¿y tú estudiabas en aquella época? no se estudiaba nada, Nada, eso porque no... te mandaban a la escuela, pero estaban chicos y chicas todos en una escuela con un profesor solo para todas las asignaturas y no aprendías nada. Aprendías a leer y escribir, lo único, y no pasaba de ahí ya. O sea, el profesor, digamos que os enseñaba lo súper básico y se olvidaba del resto. Sí, Me refiero, no era alguien motivador que viniese de otra provincia y te dijese, no, mira, existen no. estas cosas en el mundo. El maestro era el de aquí, se había criado aquí, hijo de labradores, y te enseñaba pues, a leer y a escribir, lo básico. Y sumar, multiplicar y dividir, y nada más. Y entonces tú decides en algún momento irte de aquí o alguien te ayuda. Yo quería marchar, pero mi madre me decía, ay, vete por el mundo, que el mundo te dará el pago, que ya vendrás con no sé qué, con las Vamos, orejas gachas. te animaba a no A no irte. ir, eso es. Entonces, y no le interesaba que marcharas, porque Claro, eres uno menos para ayudar en las eso tierras. es. Yo me acuerdo que dejé las ovejas porque se los decía un día y otro que, oye, que yo me quiero marchar, que yo esto no lo veo como futuro, pero no, Tú lo no decías veía. en casa, lo decías, Sí, oye, yo quiero irme, sí, pero tal. no te hacían caso, porque Claro, porque ellos no tienen esa visión, nunca yo habían tenido esa visión, ya es con raro. 18 años, que yo marché con 18 años, Mm. pero ya llegó un día que sí, que vinieron de Bilbao unos aquí a pasar unos días y dijeron, pues sí, que se puede ir, que esto verdaderamente no es vida para un chaval y tal. Y marché con ellos. Pero ¿y esos que vinieron era de turismo? No, no creo que fue. En esa época no existía el concepto turismo. No, pero sí, venían a conocer el pueblo porque sus padres habían criado aquí, era Rosario, que tú lo conociste también, Ah, sí, 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 sí. Rosario y el marido. Y, Y ellos te animaron a y que... Félix, por eso marché yo.
y me llevaron. Pero ellos te llevaron con ellos, digamos, te dieron ese apoyo inicial. Sí, sí, por eso me dejaron marchar, porque... Ya, pero tus padres, ¿cómo dijeron que sí? Pues dijeron que sí, porque no le supieron decir que no, porque la animaban, esa Rosario que te digo, que a su padre era de este pueblo también, por eso vino por aquí. Y dijo que sí, que vaya. Y allá que fui, y pasándolas bien mal, porque el primer trabajo que tuve fue una cerámica, una tejera, hacer ladrillos, y era agotador aquel trabajo, 10 horas diarias allí con una carretilla, para allá y para acá con los... Pero en ese punto que el trabajo era lo peor, ¿te planteaste volver y dijiste, no, todavía aquí veo opción? No, porque no quería... Darles el gusto a tus padres, Hombre, me he equivocado, venir ¿no? como fracasado. Entonces aguanté allí todo lo que pude. O sea, el amor propio podía ir. Sí, sí, sí. Y con las llagas que se me hicieron en los pies de caminar todo el día con la carretilla. ¿Y cuánto tiempo aguantaste ahí? 2 meses, solo estuve 2 meses. Pero bueno, para mí fueron como 2 años. O sea, lo de las ovejas era súper... Un calvario. ¡Hombre! Las ovejas, las ovejas. ¿Cuántas veces me acordé yo de las ovejas? Porque aquí no trabajabas. La vida de pastor tampoco era mala. Ya, que realmente, bueno, tienes con las ovejas todo el día, pero realmente no tienes una cosa física tan dura. Ninguno. Ya. ¿Y de ahí a qué trabajo saltaste? De allí, un trabajo de limpieza. Primero a limpiar los váteres con una manguera en la naval, la fábrica en el astillero. Pues me acuerdo que conocía cómo cagaba todos los obreros, porque cada uno que iba y siempre cagaban fuera, tenía yo que ir con la manguera a echarle ahí. O sea, esa era tu labor allí. Así que la labor más baja que puede haber. Totalmente, sí. Pero ¿y ahí cómo te mantenías? ¿Dónde vivías? ¿En casa de Rosario o no? No, era en patronas, que se llamaba. Buscabas una mujer que te diera de comer y de... O sea, ¿un hostal o algo así o cómo? Eran particulares. O sea, Que se dedicaban, les sobraba una habitación y la alquilaban así. Ah, vale. Y complementaban un poco digamos, un hostal casero que se ganaba montaba. Poco, entonces con eso pues iban viviendo. ¿Y ellos te hacían de desayunar, de comer y de...? Sí, también comías. Digamos que ibas como un hijo suyo. Sí, uno más de la familia, pero pagando... Pero tú les pagabas algo al mes y te llegaba lo que ganabas en el trabajo, te sobraba más dinero que habías visto nunca aquí. Hombre, claro. Ganaba 500 pesetas al mes. 500 pesetas. Que son 3 euros, 2 euros y pico, ¿no? Por eso. Sí, venías a ganar eso. Y le pagabas 7 pesetas a la patrona, que se llamaba entonces, a la que te cuidaba. Y sí, no te sobraba mucho, pero bueno. ¿Y eso era habitual? O sea, el tema de las patronas, ¿eso se daba era habitual? Sí. El que no estaba casado y tenía una familia, que era un obrero que hubiera venido por ahí de los pueblos o de las ciudades estas, de aquí, de Zamora, gallegos, León, todos estos que eran inmigrantes. Íbamos para allá. En la época mía ya empezaron a marchar gente de los pueblos para las ciudades, para Madrid, Barcelona y Bilbao, fundamentalmente. Bueno, y ahí entiendo yo, porque claro, tú eres un artista, pintor, escritor de obras de teatro. ¿Eso cómo empieza? Pues empieza, yo ya tenía inquietudes aquí. Yo me acuerdo de que la primera vez que vi un lobo, que me lo dijo Delfina, la de Ramón, me dijo, ¡ay, que me ha llevado el lobo un cordero del ganado! Y marchó por ahí para abajo. Y yo calladito, a ver, con el perro, que yo tenía un perro, y a ver si lo veía.
Efectivamente, lo vi en los rétalos manzanales que estaba comiendo el cordero. Entonces subí el perro, que por las jaras el perro no lo veía. Lo subí aquí al hombro y dije, mira, Rubio, mira lobo, mira lobo. Y después lo bajé, empezó a correr y al saltar la pared ya le vocé, digo, ¡a lobo, lobo! Ya cogió el lobo, el cordero, que no lo soltó, saltó la pared y marchó, y el perro detrás. Y entonces esa escena la dibujé, la pinté porque me impresionó mucho. ¿Y dibujabas ya muy bien en ese momento? Sí, O sea, de sí, fábrica te venía. porque después se lo enseñaba yo a la gente, lo del lobo, y decían, es perfecto, mira que el lobo allí cogiendo el cordero. Y sí. Y en cuanto a escritura, yo me acuerdo que escribí también el entierro de un perro que tenía tu padre que se llamaba Pinto. Y un poco fabulado, pues lo escribí en una lonja, en una pizarra, de allí de museos, que en las rocas eran como de pizarra. Ah, y lo escribís Y escribí allí con la en navaja, roca. y escribí la historia. ¿Y eso está allí todavía? Eso ¿En la roca? lo puse al lado de una fuente, la lonja, la pizarra, para que lo leyeran los pastores. Y me acuerdo que le gustaba mucho a la gente, porque después a mí me gustaba también escribir con una ortografía bien y con una letra Sí, así muy decorada. muy decorada, Bien. sí. Y me acuerdo que ese escrito le gustó a la gente porque era el entierro del perro Pinto, que se habían juntado todos los perros al entierro y tal. Y era una historia que habías escrito sobre eso, Sí, ¿no? Ahí... sí. Esa fue la primera. Y después lo de las comedias y eso vino después, porque yo allí, donde te dije que me había quedado de patrona, vivía un pintor y allí... ¿En el mismo edificio Sí, o en la misma casa? la misma Con ella. casa, el mismo edificio. O sea, ¿la misma patrona o no? No, era el siguiente piso, era vecino. Entonces, pues le dijo, oye, ¿yo cómo puedo aprender a pintar? A ti te llamó, le viste sus obras y eso, a y mí me dijiste, encantaba, wow, te dije, esto... "Joder, ¿cómo se puede hacer esto?". Ya después él me ayudó mucho y ya me dijo que me apuntara a la Escuela de Artes y Oficios de Sestao, en Bilbao, y empecé a ir por la noche, se iba por la noche. O sea, ¿trabajabas todo el día? Todo el día, después por la noche iba allí. Luego, Y decidiste no dormir. sí, poco dormía, sí. Porque después por las tardes íbamos para allí y sábados y domingos también nos dejaban la llave de una aula y íbamos allí a pintar también. O sea, a ti claramente te apasionaba, porque Hombre, ibas a sábados, domingos, lo que no fuera. Para mí se me abrió todas las puertas, porque tenía la posibilidad de pintar allí, porque en casa no podías pintar, porque no tenías ni sitio, ni luz, ni nada. Entonces allí fue cuando empezaron a salirme las ideas y hacer cursos de pintura, que siempre ganaba el primer premio. Ahí tengo ¿Algún premio de...? Sí, el primer premio, siempre me daban el primer premio. Al final de año, pues te valoraban y hacían una excursión y te invitaban a la excursión a los primeros. Entonces, a mí sí, me gustaba. Después ya, pues con el tiempo compré un estudio y ya pintaba allí. Hice algunas exposiciones por ahí. En la escuela, o sea, en el aula de cultura del pueblo, de Sestao, la inauguré yo también con una exposición. Después en León hice otra, en Valladolid también expuse. Y ya me empecé a... ¿Y te lo planteaste como que eso podía ser tu futuro? Pues no sí me lo planteaba, pero lo veía difícil. Y probé en León, pedí una excedencia en el trabajo, en la naval, en el astillero. Y
Pedí 2 años, pero después solo me concedieron 1. Mm. Y en ese año, pues probé. Yo era con ideas de salir a Inglaterra, al extranjero. A Inglaterra porque estaba mi hermano Roca allí. Entonces dijo, no, es que no puedes venir no teniendo carnet de estudiante, no puedes venir. Yo no pude ir. Y entonces fui a León, al Bierzo, en la zona del Bierzo. Y En ese año de excedencia. sí, y ahí viví solo de la pintura un tiempo. ¿Vendías o cómo? Sí, más bien eran retratos de gente así como rica. Y sí, me daba para vivir y viví bien, pero luego se me cumplió la excedencia y a ver qué hacía. Y dijiste, hostia, voy a lo ¿esto es fijo. un precio fijo o esto es una aventura? Exactamente, opté por lo fijo. ¿Y te has Porque, arrepentido de esa decisión? pues no, porque entre otras cosas me jubilé pronto Y pudiste hacer lo otro. allí veía a Dalí que ya hasta en la cama de medio muerto firmando obras y pintando, pues dije, pues esta no es la vida que yo quiero, tampoco. Ya, que viste que eso sí, suena muy bonito cuando ya se han hecho famosos, pero Eso que es, el sí. proceso... Sí, y después del mundillo del arte vi cómo funcionaba, te tenías que comercializar para vender, bueno, que no era lo que yo quería. Ya, tú lo tenías más idealizado el Sí, asunto. yo quería pintar, aprender a pintar y pintar bien. Y lo de vender o no vender, y no era así. O sea, la realidad era que para pintar, para vender, tenías que pintar deprisa, corriendo y, aunque fuera peor, pero vendías más. Porque imagínate que una obra te cuesta medio año o un año. Claro, y tú lo que querías era el placer de disfrutar cómo Claro, hacer la obra exactamente. tranquilamente. Y O sea, te aprender. gustaba el proceso, no el Sí, resultado final. sí. Entonces ahí pues estuve pues jugando a las dos partes, a ser obrero y porque no sé. Pero ¿y crees que? Porque yo siempre he pensado, por ejemplo, que tú serías un tío conocido si hubieras nacido en otra familia. Pues posiblemente, a mí me lo decían, digo, uy, con las manos que tienes tú no eras para estar trabajando aquí. Y sí, te lo planteabas y... Si no hubieras nacido en Pobladura y hubieses nacido en una familia de Pues sí, Madrid tal, pues ahora sí. mismo estarías en todas las televisiones, serías un tío O famoso. igual Yo no, no tengo ninguna depende de duda. cómo fuera, porque yo ya empecé a ver exposiciones y a conocer pintores y vi cómo funcionaba eso. Y había pintores muy buenos que no eran muy Ya, que no los conocidos. conocía ni en su barrio. Y había malos o medianos que tenían muchas promociones, sobre todo porque ya empezaba entonces el arte abstracto, el expresionismo y no pintores que no sabían Sí, dibujar, por ejemplo. Sin tener una ya. base de dibujo, pues pintaban abstracto y vendían por una buena publicidad que le hacían o un periodista que conocían. Ya, Y viste que vendían. había un factor más importante es Sí, los contactos que sí, lo sí, que tú sí, representes. sí, que no se valoraba y concursos que hacían de pintura, bienales, y que ganaba igual uno que no había aprendido a pintar. Solo que Ya. había. Yo hacía cuadros también así, con distinto nombre, para presentar los concursos. Porque con cuadros buenos ya no ganabas. Tenía que ser abstractos o de ese tipo. Y hacías 4 rayajos y 4 de eso. Yo llegué a presentar obras así. Porque Pues viste ya con que... ese fin. Ya. Pero no te gustaba esa parte, ¿o sí? No, No. no. Y eso no te motivaba porque no veías que no te formabas como pintor. Y la parte de guionista, digamos. Sí, después lo de escribir también me gustó siempre y tenía la ventaja de que es más fácil porque lo puedes hacer hasta en la cama con un cuaderno, porque para pintar ya tienes que Sí, montar un chiringuito necesitar ahí de la eso. leche. Y lo de escribir, pues siempre me gustó y escribí aquellas comedias que eran relacionadas con el pueblo porque te acordabas de esto,
con el habla de entonces, de cómo se hablaba aquí, y por eso escribía esas... después artículos también. Pero de esa parte, de la parte de pintor, sí que fuiste a una escuela, pero de la parte de escritura no fuiste... No, pero siempre me gustó, y yo iba a la biblioteca y veía cómo hacían... leía las obras de teatro y cómo estaban montadas, y sí. O sea, ahí te formaste a base de leer libros. Sí, y la literatura también siempre me gustó, porque también es una arte, no sé si menor o mayor, pero también está muy bien. Y cuentos inventados también, sí, escribí cuentos y... ¿Ahí lo intentaste en el modo profesional o no? ¿Eso lo hacías más aquí para el pueblo? Sí, para el pueblo, y también me decían que por qué no escribía cuentos para niños, que se me daba bien y podía incluso pues, hacer los dibujos y estilo... Claro, podías hacer toda la parte. Sí, quise escribir unos tebeos, que entonces se estilaban mucho los tebeos. Y que ahora, fíjate, hoy fui a Zamora y le pregunté por los tebeos en un kiosco y no sabía lo que era un tebeo, la del kiosco. ¡Guau! Dijo, ¿y qué es eso? Dijo, tebeos, pues mira, eran unas historietas que... Pues nada, no sabía. Eso sí que me impresiona, ¿eh? Sí, pues ¿Cuántos años tenía? Paisea se lo pedí. Y le dije, oye, dale un tebeo para aquí, para el viaje. Quedó así. Y la niña tampoco sabía lo que era un tebeo. Claro, la niña es muy... ¿Pero la del kiosco cuántos años tenía? La del kiosco era joven también. ¿20 y pico? 20 y tantos. Sí. Pues no sabía lo que era. Wow. Dijo, no, yo lo único que tengo es esta revista para las niñas. Digo, una revista, usar algo para la niña. Y digo, lo mejor es un tebeo. Y yo quise hacer un tebeo relacionado con las tareas del pueblo. Un niño que iba con las vacas, iba a estarle delante de las vacas, y cuidar el ganado, un tebeo así. Sí, pero en plan varias historias. Sí, historias, pero todas siempre relacionadas con... Porque no existía eso. Claro. Existía el Capitán Trueno, de guerras, pero no era de batallas. Claro, igual también el momento de hablar de pueblo no estaba bien visto tampoco. No en aquella tendría época. mucho futuro. Claro, en aquella época. Ahora igual sí. Lo más seguro será. Pero yo lo echaba de menos. Sí. Y como a mí digo, pues este mundo, el mundo laboral del pueblo, aquí la gente no lo conoce. Y entonces yo digo, un niño que vaya con lo de las vacas, las ovejas, y eso no lo echaba en falta. Claro, todas las historietas que te pasaban, que si con un nido de un pájaro, que si con las ovejas. Sí, la vida de aquí, porque era muy rica también. Un niño criado aquí en el pueblo era más rico que... O sea, sí, tienes más diversidad y más interacción con cosas reales. Que el de allí, porque el de la ciudad lo veíamos como más tontos. Por eso, porque un niño aquí era muy despierto, porque aprendía a subir a los árboles, por los nidos, a salvar las amenazas de las víboras, de los animales. Y tenía su historia para contar. ¿Pero llegaste a escribirlo ese tebeo? No, y bueno, apuntes igual sí hice, pero no. Después, en el Corte Inglés, cuando se hizo el Corte Inglés de Bilbao, también me presenté porque pedían, no me acuerdo cómo era publicistas de estos, porque se hacía mucho trabajo a mano también, claro. Publicidad. Y sí, también me cogieron, me iban, pero no llegué a ir porque tenías que empezar como de ayudante en un sitio que no conocías, porque te hacían unas pruebas, a ver que dibujara a mano alzada algo, pero no habías trabajado. Y aún me dio un poco de miedo y dejar el trabajo que tenía ya, porque ya entonces yo ya había ascendido de limpiaváteres a ayudante de soldador. Y
y ya ibas progresando. Entonces, Sí, no, pero por tampoco ejemplo, yo veo tampoco que la arriesgué. eso que dices ahora que es el miedo al riesgo, yo creo que hasta incluso en mi generación, todo el mundo nos lo han implantado ese miedo, Sí, en sí, vez de sí. tener... Ibas a lo fijo, claro, sí, no... porque te va a salir mal. Primero Ya, te va a salir sí, mal. con la amenaza ya tú que tenías poca seguridad y después pocos recursos, porque si hubieras tenido a alguien que decía, tú tira para adelante que ya te pago yo, O te compro los simplemente tira para cuadros. adelante que ya te apañarás y que te hubiesen criado Sí, con esa mentalidad, en vez de con la de te vas a dar un tortazo. sí, Eso sí, cambiaría mucho, sí, probablemente, porque tú te habrías lanzado a más cosas también. sí, sí, eso, la incertidumbre y eso no la admitías porque ya los años iban pasando. Yo tenía 18 años ya y después se te metía la mili, que era obligatoria, casi 2 años de mili. Ya querías ahorrar un dinero para llevarlo a la mili. Pero todo eso, por ejemplo, lo de la mili, después el Corte Inglés, ¿fue antes de la mili o después? Después. Yo creo que fue después. Yo marché a los 18 años. A los 21 ya ibas a la mili. O sea, Y en 2 ese años. tiempo, y antes de la mili ya habías hecho lo de León del año No, no. No, eso fue después Fue de... después, sí. Después de venir de la mili incluso. Sí. Y luego ya te metiste en la vorágine de casarte, de Después de tener casarse, niños. Antes, formar una familia, ya te condicionaba también. claro, Ya, eso vino después. Ya, cuando fui a León, ya era la última baza de soltero. de Porque soltero, después digo. ya era o formar una familia o quedar tú solo y buscarte la vida en Que, eso que te gustaba. que en La aquel pintura. momento eso era visto como un raro Sí, también. Y sí, un entonces raro. también eso te costaría mentalmente hacer una cosa así también. Pero lo vi fácil porque allí vi que me salían muchos clientes. El Bierzo era una zona que poco conocía entonces. Se hablaba poco, pero el Bierzo había mucho dinero ahí. Se manejaba mucho dinero porque era una zona minera Sí. y ganaban igual el doble que un obrero normal de una fábrica. Incluso en Bilbao, que se supone que Sí, también era un sí, sitio... Bilbao había buenos sueldos, pero ahí el doble. Entonces, el nivel de vida era muy alto. Y entonces, yo me acuerdo que hice para una familia igual 6 retratos. 6 retratos que los pagaban bien y yo ya no le ponía precio porque me daban el doble de lo que Claro, que tú podía ya pedir. pensabas, pues esto me parece mucho, pero te lo Claro, pagaban. después al alcalde del pueblo, al maestro, al médico, a esa gente le ¿Esos hacía tienen en retratos. sus casas ahora un retrato Eso que ya no lo pone sé, Santos Crespo? pero seguro que lo tendrán, sí. Porque yo me acuerdo de una familia que tenía un hotel en Ponferrada, que le pinté a la hija, a la madre, al marido, y esos tenían otro hotel en Cuba. Eran ricos, ya te digo. Y entonces yo me manejaba ahí en el hotel, pues no me cobraba nada. Hasta que terminé los retratos allí en el hotel de Estalao. Wow. Y era algo tentador. Sí, era tentador de decir, pues sigo con esta vida porque esto me va bien. Pero Algo te hizo volver a la seguridad ya total. tenía novia, que me estaba acuquinando ya para casar. Que vamos a casarnos, que tal, que ya. Volviste al cauce Sí, habitual, sí, digamos. sí, ya otra vez al redil. Mm. Y no tuve el valor sí me decían, además, gente que vivía de la pintura. Decía, tú sí, hombre, si tú, con las manos que tienes, que puedes... Pero yo los veía a ellos y no los veía tan bien, Ya. tampoco. Había algo que no te convencía también en No, ese ambiente y de... poco arriesgado que era, se ve que era poco, Mm. porque lo otro era más fácil, era la vida del obrero es más, Sí, no tienes que... Tú llegas allí, haces tu trabajo, te vas a eso casa es, y ala, y y y cobro. te cae el sueldo. Lo otro, pintar y luchar y
y después, pues ya te digo, que puedes vender o no puedes vender, o hacer exposiciones, porque sin hacer exposiciones, solo por encargos, te tienes que dar mucho a conocer. Ya. Yo sé que allí, ya te digo, en ese tiempo, me hicieron una entrevista a un periódico de allí, de León, y todo bien, pero poco tiempo, eso, y la televisión también iba a hacer un reportaje allí, me acuerdo que del Bierzo, y ¿quieres salir? ¿Quieres? Y yo tenía mi orgullo, así como no quería, porque tampoco estaba muy seguro de responder yo. Ya, tenías el miedo ahí de... Sí, el síndrome del impostor también, sí, que de existe. decir, "Joder, que esto no soy tan bueno como... No lo tenía creído yo. Y entonces, te lo decían los demás, pero yo no... Sí. ¿Qué dices del impostor? Sí. El síndrome que, Sí, que todos tenemos y que piensas que nadie tiene más que tú, pero que realmente a todo el mundo le pasa, hasta los mejores más top del mundo. Sí. Y con el TVO ese que ibas a hacer, al final, ¿por qué no salió adelante el TVO sobre las historietas del pueblo? El TVO sobre el el TVO pueblo... no se lo plantea a nadie, porque claro, es que yo no sabía ni contar con una imprenta que te lo publique, que te lo haga, que te lo propague. Luego, ya cuando de las comedias, Toño me dio el papel, dijo, tú esto lo tienes que inscribir, porque si no, te lo van a copiar o y después lo ponen como original suyo. Y claro, tienes que registrarlo o publicarlo y arriesgar un dinero ahí para publicarlo. Y todo tenía su tema, que no estaba yo en el mundillo ese, era lo malo. Porque yo me movía en el mundo obrero, que no se hablaba de cultura en ninguno. Que era muy diferente, además, exactamente. Todo diferente, y además un trabajo que no se relacionaba nada. Que yo después hice delineación también, y eso sí se relacionaba ya con el dibujo, aunque fuera lineal, pero si hubiera trabajado de delineante, pues ya algo, por lo menos, pero yo que trabajaba en un trabajo así de manual fuerte, que no se relacionaba nada con el arte. Y tampoco, entonces, claro, y tampoco el entorno tuyo lo favorecía, porque no había nadie que estuviese interesado en ese tipo de cosas. Me daban como una cosa, pues ya ves, hablar de arte en un mundo obrero, pues no. Exactamente, eso parece no podías ni hablar de sí, porque si no parecerías un raro ahí. Claro, porque nadie iba a ver un museo ni una exposición, porque eran gente de los pueblos, el astillero se componía de gente que había venido de fuera, la mayoría de ellos. Entonces la cultura pues no se daba. Yo era el raro, porque tenías que coger tú solo, ir a ver el museo de Bellas Artes, y solo, porque no te podías... Solo y a escondidas. A medio escondidas, sí. Sí, porque si no te veían como un raro. Sí, lo único que sí hacía era, con una tiza, cuando estaba en el barco, pues pintar cosas así rápidas. Porque tú hacías barcos allí, soldabais barcos en el astillero. Cuando no había nadie mirándote, pintabas un conejo, un lobo, eso, rápido, tal, para que lo viera la gente. Pero que no lo supieran porque no te dejaban. Luego la gente lo veía y decía, anda, qué cosa bonita, tal. Y tú ahí ibas manteniéndote un perfil bajo. Con una tiza que se borraba fácil, no era con pintura. Pero sí, me acuerdo de pintarlo y de a veces de cogerme el encargado y mirarme así desde atrás, estar mirándome y decir, ¡hala, Crespo! Que tú no has venido aquí para dibujar. Y tira para adelante con la maza a dar golpes ahí, al hierro. Sí. ¿Y cuántos cuadros has pintado? ¿Lo tienes eso contabilizado? Pues, ¿muchísimos? No los he contado, pero igual no llega ni a 100. No son miles de cuadros. No. Igual 100 sí, porque bastantes tendré, igual 20 o 30 tendré aquí, en la guardilla
poco cuidados y poco... ¿Y de cuál estás más orgulloso? Yo de todos, yo orgulloso, yo tengo cuadros que te puedo enseñar uno ahí que es pequeño, que igual a la gente le gusta menos. A la gente lo que más le gusta es el del cardenal. El que está así como cayéndose en un libro medio dormido. Eso, el del cardenal, que es muy grande y será de 2 metros de ancho por 1 de alto, o más. ¿Esos te los inventabas tú? ¿Todo al 100%? Sí, la mayoría sí. Otros cogías una lámina y ya lo interpretabas todo, lo copiabas, y otros ponías el modelo allí, por ejemplo, los bodegones, ponías las frutas y eso encima de la mesa y pintabas. Y aquí, los paisajes, aquí. ¿Aquí pintaste paisajes de Aliste? Sí, yo, por ejemplo, la iglesia la dibujé también, cosa que no sé ya dónde están los dibujos de la iglesia. Y de un pastor de Rabanales también hice unos apuntes ahí en el camino encima. Y era así muy, muy popular, le llamaban Juanón. Tenía barba y era así una persona mayor, con los perros. Ese también hice un cuadro y le representé a él. Me compuse un cuadro de un pastor con ovejas, con la figura esta. Y después otra, también pinté a una mujer que andaba de pastora, de Maide, que también muy mayor, con un manto negro. Y ese lo tiene el ayuntamiento de Sestao. Ah, sí, lo tienen puesto allí. Sí, eso lo tienen. Ahora no lo he visto, pero lo tuvieron una temporada, porque entré yo ahí a la habitación y lo vi. Porque cuando hice la exposición en el ayuntamiento, de la aula de cultura, pues te exigían una obra. Y yo... Para hacer la exposición tenías que entregarles una obra tú. Una obra tuya. Entonces, con esas obras, después ellos hacían su... Sí, se amueblaban gratis, sí, digamos. Eso es, un fondo tenían ahí un fondo pues eso, cultural, con las obras que iban adquiriendo. Y era de la pastora esa, que era una pastora que se llamaba Manuela, y ya te digo. Sí, pero cogía personajes de aquí. Le daba después el título, pero un niño muerto de cáncer, o sea, un niño con cáncer, tal, también era de un niño pensando en el de Clarita. Pero, y sí, o inspirándome en cosas que en cosas que conocías. habían pasado, o de un pobre pidiendo, o sí. Los personajes esos me llamaban mucho la atención. Y yo supongo que cuando tú pintas un cuadro, pero no sientes el calor de, por ejemplo, ver una obra tuya representada de las comedias que escribías, que la ves representada, ves al público que se ríe, que aplaude. ¿Se siente más calor ahí que en un cuadro? Es parecido. En un cuadro te recreas más haciéndolo tú. Le disfrutas más el no, proceso. no buscas el calor del público porque lo tienes que ver tú. Y yo me acuerdo que lo llevaba hasta para el servicio y los estaba mirando allí y lo miraba, lo dejaba a temporadas y después siempre estaba retocándolo y nunca lo veías completo. Y la obra de teatro era de cara al público, ya estás pensando en cómo reacciona el público, cómo lo verá, cómo llegas a él con el gesto. La pintura pintaba más para mí, más que, por lo menos yo así lo hacía. En la obra de teatro estaba pensando en el pueblo, en la gente,
¿Para quién lo hacía? Pero fíjate que al final son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra y que te ejercitan partes diferentes de la mente, completamente. Completamente. Tienen una técnica distinta, pero el arte son artes, las dos cosas. Y contabilizado, por ejemplo, en horas, ¿cuántas horas podías tardar en hacer un cuadro? Eso era exagerado. En unos, en otros te salía antes, no siempre era igual. Es igual que escribiendo, también te pasaba. Continuabas y llegaba un día que te atascabas un poco, lo mirabas al día siguiente y seguías y te salían mejor las cosas. No siempre te salía, porque había momentos que, como dicen, de la inspiración, que llegabas y no avanzabas porque no te salía la idea. Pero también tienes, por ejemplo, tú cuando estás haciendo el cuadro, lo que has dicho, también tenías el problema de ver solo los errores y quiero seguir perfeccionándolo y nunca acaba. ¿Cómo cortabas el momento final? Digo, lo doy por concluido. Ahí no lo ves como solo la inspiración. Yo me acuerdo que de ir en un cuadro que todavía lo tengo sin terminar, que era componer figuras, por ejemplo, una novia con el traje de novia era la sala de un pavo real, porque se adaptaba mucho a la forma y la belleza. Eso. En las manos tenía una paloma, o sea, componiendo parecido a Dalí, con figuras humanas y de animales, incluso de árboles y de cosas así mezcladas. Y dije, ¿por qué no un fondo de piedras preciosas, como piedras preciosas? Y entonces me acordé de romper una botella, una botella de distintos colores, romperla a cachitos y con una especie de aglomerado, eso, pegarlas en el cuadro. Y sí, de cristales. O sea, con técnicas así. Con técnicas diferentes. Diferentes, eso. Y ahí está todavía sin terminar, porque claro, ahí nunca terminas, porque el arte puedes hacer con una escoria. Traía escoria de la fundición que hacías con el soplete en los barcos y hacía figuras muy raras. Entonces, pegado, con esas escorias pegadas ahí. Y para probar con todas las técnicas posibles. Porque lo que quería ibas experimentando cosas que no habías visto tampoco en otro sitio. Exactamente, pero que hacen un componente artístico en un cuadro, una composición que fuera bella, que fuera... ¿Tú tenías un pintor de referencia? Porque has nombrado Dalí. ¿Para ti Dalí era lo más? No tenía, no, porque cada uno era bueno en una técnica, por eso yo tenía tal ambición que quería acaparar todo. Pinté cuadros al estilo de Velázquez, con esta posición que se llama de colores, poner un color rojo debajo, luego otro amarillo encima, y luego otro, que se mezclaran ellos con el tiempo. Y probé con técnicas así, y efectivamente cada uno tenía sus técnicas porque el tema mío era luchar era una lucha que tenía constante de representar la realidad. Y la realidad yo siempre la veía mejor, porque por mucho que quisieras imitar un bodegón, la fruta era la fruta. Sí. La cogías con la mano y era fruta, pero lo otro es una mentira. Es en un plano engañar a la gente. Pero en eso, pues, esa era la lucha. ¿Qué medios tenías? La pintura.
tenías el óleo, tenías la gouache, tenías la acuarela, pero todo me parecía poco, porque llegabas a decir, no, me quedo corto. Por mucho que decían de un cuadro de Velázquez, uy, qué real, mira las meninas. Digo, no, más real que una persona no hay nada. Era un retrato. Digo, yo lo quiero que hable. Y hacías el retrato, venga a ver si se parecía, y sí se parecía, pero yo después me quedaba corto, siempre decía, pues es que el otro es mejor, la persona. Mira, por mucho que la arregle, un lienzo, un papel, no es nada. Pero entonces cuando tú salías de trabajar encendido, pensando en tengo que continuar con mi obra. O sea, tú cuando estabas trabajando estarías ahí... Sí, pensando en la obra, y me acostaba y me levantaba pensando en ella. Y dije, ¿cómo conseguir esto? Y ya te digo, la persona que hablara. Pero era una lucha constante. Pero bueno, en esa lucha estaba... no llegabas a eso, pero sí llegabas a conseguir pues, un cuadro dentro de lo que se puede hacer con unas pinturas, pues lo mejor que podías, claro. Sí. Aunque te quedaras corto. Claro, también es lo que comentábamos antes, a lo mejor si hubieses nacido en una familia de dinero, digamos, habrías tenido todo el tiempo del mundo de experimentar por el día, por la tarde, y habrías llegado a otras conclusiones diferentes. Sí, porque yo, por ejemplo, el tema de la perspectiva. Yo a la hora de pintar, pues ya pintaba con perspectiva, pero no sabía la técnica. Entonces había unos fallos garrafales. Y ese pintor que te he dicho que vivía ahí al lado... ¿Era famoso? Ese pintor trabajaba de delineante. Y lo de la perspectiva lo sabía perfectamente. Claro, porque el delineante precisamente no, esto lo tienes que hacer así. Y hay unas técnicas ahí muy fáciles, pero ya te lo da exacto. Es que te lo da exacto. Entonces, es matemática. La perspectiva es matemática si quieres. La puedes hacer a ojo, pero hay una técnica. Y esa técnica pues pasaba igual con la pintura, con mezclar los colores. Hay una academia para hacer. Entonces, eso lo tienes que aprender, porque si no andas en el aire, cometiendo errores continuamente. Entonces, ¿tú ahora ves muchos errores en tus cuadros? Sí, claro. Sí que los veo. Y después hay otros que no lo has conseguido y te han quedado ahí. Por eso no todos son obras de arte. Pero hay unas que has conseguido lo que querías, efectivamente. Lo que querías. Ya te digo que puedes ver. Ahí tengo una de las obras más mejores que... De las que más orgulloso estás, sí, ¿no? Es una pequeñita que tengo ahí, que se titula Los tres alimentos. Sí, luego la vamos a ver y la grabamos un poco. Vale, y luego entonces ya digamos que te has jubilado y has continuado con tu afición o la vida ya te ha metido en otras vorágines y no sigues con ello. Yo cuando venía de vacaciones siempre traía el caballete, un montón de pinturas, un montón de lienzos, con ideas de en cuanto llegue allí voy a pintar el río, el puente, la iglesia, el paisaje del atardecer, que se ve muy bien. Pero después llegamos aquí y el padre que te decía que había que ir a segar allí o a recoger la hierba, que le ayudaras en las labores de la labranza. Pues ya. Y además eso él lo vería como una cosa que dice, ¿pero qué me estás contando con esto? Esto no vale para nada. Claro, eso. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Las vacaciones, estabas aquí el mes y no habías hecho nada, más que alguna punta, algún dibujo, mientras estabas delante de las vacas, pintar el carro o cualquier paisaje, pero poco, hacías poco. Y con la jubilación pasaba igual. Uy, cuando me jubilo, cuando te jubilas, después ya tienes hijos, ya te lían con nietos. Con los nietos. Ya empiezas a ver mal, a ver menos.
ya necesitas gafas. Con las gafas no te arreglas, porque lo de lejos lo ves de una manera, luego para pintar lo ves de otra, y ya tienes esas dificultades de la vejez. Entonces se va imponiendo, y cada vez dices mañana, y pintas con la mente. Te acostumbras a pintar con la mente, porque yo todos los días pintaba, y sigo pintando. Y ahora sigues haciendo la Sigues pintando. Visualización, como hacen los deportistas, visualizando. Eso. Yo cuando voy por fuera digo, mira este encuadre, mira qué paisaje, qué atardecer, qué amanecer, qué perspectiva hay por aquí, este personaje, mira qué rasgos tiene más. Y lo pintas con la mente porque es más fácil, porque lo otro te exige pues, hacer un croquis primero, y después ir a casa a hacerlo, y ya, que si se te seca la pintura, la lucha de los medios, que se imponen, y después, y al final ves que no has pintado nada y te sientes incómodo, porque cuando has hecho un hábito ya de la pintura, que has pintado, que es como una necesidad, o escribir, es una necesidad que sientes y que la tienes ahí, y cuando la haces, pues recibes esa satisfacción del trabajo bien hecho, y si no la haces, estás como en deuda, como insatisfecho todos los días. Pero en el sentido ese de que lo vas absorbiendo todos los cuadros que pintas con la mente, y con eso te conformas. No es que no te conformas del todo, pero ahí está. ¿Y tú crees que, por ejemplo, hoy en día, qué le recomendarías a un chaval que lo veas tú? ¿Tú lo ves en un chaval que es un artista realmente? ¿Te has fijado en chavales que digas, este chaval tiene madera de artista? Sí, yo ahora tengo la nieta mayor de Nerea, que tiene cualidades de artista. Que la ves que dices esto... Pero yo la veo que le pasa como me pasaba a mí. Ella lo podía hacer, pero también el riesgo que corremos es... Incluso a ti ahora, sabiendo las cosas, te da miedo. Dices, sí, es un riesgo que toma... Diría, porque tiene cualidades, yo creo que mejor que yo. Innatas que las ha hecho con 5 años, con 4, ha hecho cosas, modelos de vestidos, que te quedas impresionado. Y ahora que tiene 12, que da miedo y ahora que tiene 12, no la has visto avanzar. ¿Por qué? Pues porque tampoco la han llevado a... Claro, no le ha dedicado tiempo. Eso. Y en cuanto le dices de las normas, porque por ejemplo de la perspectiva que le podía enseñar yo, y eso, ya las normas le quitan creatividad. Entonces, ahí estamos. Ahí que no sabes qué hacer tampoco, porque... Ya, incluso a ti te planteas la duda mental de lo seguro o el riesgo. Lo seguro o el riesgo. Pero bueno, al final si algo te apasiona, vas a vivir disfrutando más también. Eso sí, porque... pero después ese mundo también... es un poco complicado de los artistas, porque prefieres una persona más normal, no para la familia. Ahora, porque yo admiraba a Picasso, admiraba a Dalí, pero la vida que llevaban no. Entonces, claro, sí que ellos como el elemento icónico, sí, pero luego su vida personal era un desastre, ¿no? Eso, exactamente, y eso ya no lo quieres, para tu familia ya no lo quieres, ni para ti tampoco. Porque yo lo que... tuve algunos compañeros de estos pintores que sí, que arriesgaron y vivían debajo de un puente algunas veces porque al no tener dinero, y eso no te gustaba, ¿no? Y una vida ordenada, pues tampoco te lleva, ya te digo, porque tienes que dejar el trabajo para pintar. Una cosa de dos. Si no dejas el trabajo, no le puedes dedicar tiempo al arte. El arte necesita todo el tiempo y es poco. Cualquier cosa que hagas, escribir o pintar. Y ahí en ese debate
Ya, es un Nos debate hemos criado. infinito, efectivamente. Nos hemos criado. Y hemos vivido que es una insatisfacción interior también, que la que llevas así, porque lo que puedes disfrutar haciendo una obra bien y cuando la tienes terminada, no te lo da, la vida real no te Claro, en da. un trabajo no lo vas a tener No, jamás no, eso, no. probablemente. Ni casi, ni con los hijos, ni teniendo, porque eso te llena, es una cosa que la necesitas y te llena mucho. Pero Así visto, eso, claro, así visto desde fuera, parece un error no ya, arriesgarte a algo que te sí, apasiona tanto. sí, y visto Pero desde, visto también objetivamente, como tú dices, y visto egoístamente la gente de fuera, qué bien, y uy, qué bien, con esas manos que tiene, como me decían en alguna exposición, uy, con las manos que tienes, es que tú no puedes permitirte el lujo de no hacerlo, porque tú estás, me decían, como sí, compromiso. pero desde fuera se ve Eso, todo... decir, ale, métete aquí a pintar y a sufrir, porque también sufres. Claro. No es solo disfrutas de ver la obra y eso, pues, tiene que disfrutar un montón. Claro que disfrutas de verla bien, pero de luchar con todos los medios, lo que te hablaba antes de los medios, que son muy pobres, porque después me venían ideas de hacer cine para completar, para decir, pues voy a hacer una obra de cine, porque ahí se puede hacer, lo veía como más. Claro, porque eso te combina la escritura, los cuadros, Sí, la sí. imagen, eso... Pero que se te queda todo pequeño, porque, y después porque los medios no los dominas suficientemente para ganarle a la naturaleza. No, Sí, que siempre no esa piensas lucha. que, bueno, el síndrome del impostor, que Sí, decíamos sí, que antes, sí, que sí. que Que está sí. ahí. Bueno, bueno, Santos, yo creo que vamos a dejar aquí esta conversación de arte, que la verdad es que yo me he enterado de muchas cosas y me ha gustado mucho hablar de todo esto y estoy seguro de que hay dos universos, el que has elegido y uno paralelo en el que serías un tío mega No, famoso mundialmente, estoy seguro. bueno, tampoco se trata de... ser famoso es, sobre todo la satisfacción personal que Exacto. da. Es que a mí eso es lo que me gusta también, el disfrutar de lo que tú dices. Yo disfrutaba Sí, de cada pincelada que daba, sí, que eso es pasión, que al sí, final es sí, lo que hay sí, que perseguir, sí. yo creo, ¿no? Yo te voy a enseñar algunos cuadros que tengo aquí y te voy a decir lo que sentía yo cuando los estaba haciendo porque claro, era una necesidad que tenías de expresarte. Yo creo que porque te motivaban las escenas también de la calle, de la gente, Mm. y las querías representar. ¿Y qué medios hay? Pues hay los que hay. La pintura, la escritura y la imagen de alguna manera, bien en cine, en fotografía o en expresada de alguna manera Y en si alguien pintura. quisiera ver tus cuadros o tus obras, ¿hay algún lugar donde se puedan ver? Pues no, porque las tengo aquí, las que tengo expuestas aquí en la casa, pero las otras las tengo ahí en la guardilla de mala manera. Y ya hice una exposición aquí. ¿Y no te gustaría tener una exposición permanente, por ejemplo Sí, en Pobladura, un local en el que ahí están todas tus obras y que cualquiera pueda venir a verlo? hice uno aquí porque dije, hombre, yo me debo al pueblo y quiero que el pueblo disfrute también, en primer lugar, de mis cuadros. Entonces hice una exposición ahí en Camino Encima, en la bodega, antes de hacer vino, quise Mm. hacer una exposición. Y sí, y después, como es el cuadro ese del Cardenal, que es el más grande que he hecho y se transporta muy mal porque en un coche no cabe y ya tengo que venir con una DKV, con un vehículo grande, pero siempre he querido traerlo para aquí, para que lo Pero viera el ese está en pueblo. Sestao ahora mismo. Sí, ese estuvo expuesto en Bilbao, en una casa de muebles, en el escaparate. Y
me contaron que habían ido unos curas allí también a mirarlo, porque iban los curas, porque claro, se trata de un cardenal que quiere que le hagan un retrato, y se están botijando allí con vino y con... Claro, eso te iba a decir, no le sentaría muy y bien. está dormido y el pintor se está rascando la cabeza que cómo lo puede hacer, porque claro, en esa postura no lo puede pintar, porque esa era la lucha que tenía yo también con las modelos, que se me dormían, muchas se me dormían, y digo, ¿cómo? Tiene que... y sí, era una lucha constante también, pues todo el mundo no vale para posar, y lo primero que le entraba sueño, y a ese le pasaba lo mismo. Entonces, pues es eso que dije, pues lo voy a traer para que lo vea aquí la gente, porque es una de las obras que más le gusta a la gente por el tamaño y es un poco la forma también picaresca del pintor, que está representado allí, rascando la cabeza, pensando, ¿cómo le haré a este hombre que lo tengo que hacer como un santo? Y ya está pintándolo a él en un cuadro, y lo pinta como santo, le pinta una corona y mirando al cielo y con la mano en el pecho, y el otro está allí dormido, embotijado de vino de una botella allí, una garrafa que tiene. Vamos a ver algún cuadro. Vamos a ver.